Bueno, bienvenidos a esta sesión de introducción a la bioinformática. Los temas que abarcaremos van a ser una parte inicial del contexto y conceptos. Luego vamos a hablar de dos grandes acercamientos que es el ensamblaje de novo y mapeo a genoma de referencia. Luego aplicaciones como tal y finalmente una sesión de experiencias. Referente a lo que es el contexto y conceptos, el estudio del ADN por supuesto lo enmarcamos de forma inicial con lo que es el dogma central de la vida, que es básicamente la transferencia de información desde el ADN hasta la transcripción a ARN y luego la producción de proteínas en un fenómeno que llamamos la traducción. En realidad este concepto como tal tiene diferentes excepciones, como lo pueden ser los ARN no codificantes, en los cuales sí tenemos el ADN, la transferencia, un proceso de transcripción a un ARN, pero ese ARN es no codificante, de manera tal que esas moléculas de ARN tienen actividad biológica, pero no verdaderamente terminan en una proteína. Podríamos tener, por ejemplo, también muchos elementos que están bajo regulación o muchos procesos bajo regulación con transcripción reversa, el paso desde el ARN al ADN, como lo pueden ser virus con actividad retrotranscriptasa reversa, con transcriptasa reversa, eh, o inclusive la telomerasa. La telomerasa, ¿verdad? Que también tiene una capacidad de utilizar un ARN molde para producir ADN. Ese sería otro caso. Por ejemplo, también tendríamos, ahí existen moléculas tipo ARN que tienen capacidad enzimática. Entonces, ese constituye un tercer elemento, ¿verdad? Se pueden modificar y duplicar a sí mismas en ausencia de proteína de ADN. Tenemos otros casos como los priones, que son proteínas libres de ácido nucleico y que se propagan sin que me den ningún tipo de duplicación o transcripción directa. Ese sería un cuarto. Y un quinto, se han identificado sistemas de traducción, ¿verdad? Un fenómeno de producción de proteínas sin que medie verdaderamente ARN. Sin embargo, esto sí se ha trabajado en un sistema libre de células sin ausencia de ARN, de la unión directa al ADN mediante ribosomas, en los cuales hay neomicina y por decirlo así hay una síntesis entonces directa, un brinco directo de ADN a proteína, pero esto sí, eso sí muy importante a nivel in vitro. Por supuesto, el estudio del ADN ha sido producto en realidad de muchos fenómenos que a nivel histórico han marcado un hito, no solamente desde el descubrimiento del ADN como una molécula en 1870, o inclusive la caracterización como ácido en los 1920, sino por supuesto la descripción de la estructura en 1953, y en particular nos interesa a nosotros lo que es la lectura del ADN como una secuencia con métodos desarrollados en 1977 por Gilbert y por Sanger, con dos métodos independientes, pero por supuesto Sanger se convirtió en el exitoso por la practicidad y digamos menos problemas asociados a la hora de implementar como una técnica de rutina. En el año, a inicios de los 1990, en esa época, se inicia con el proyecto de la secuenciación del genoma humano que se esperaba tener para unos 15 años, y en el año 2001 se publica el borrador del genoma humano, pero las capacidades que se tuvieron que invertir para este desarrollo fueron tan grandes que se resaltó la necesidad de mejorar las habilidades
con respecto al uso de secuenciadores. Fueron miles de secuenciadores con miles de secuencias, pequeñas secuencias que fueron sometidas a lectura, ¿verdad? Con una secuenciación de Sanger automatizada y que terminaron básicamente resultando en una nueva estrategia, combinando toda esa experiencia con el desarrollo de las tecnologías de secuenciación de nueva o siguiente generación, reportadas con un inicio cercano al año 2005, 2004, 2006, ¿verdad? Es el periodo, dependiendo como los equipos y estrategias como se vean. Y finalmente, ya en los últimos 10 años se ha popularizado, no aparece aquí, el uso de nuevas tecnologías que se llaman tecnologías de tercera generación, ¿verdad? Entonces se renombraron estas de nueva generación, se renombraron como segunda generación y cerca del 2012, 2010 para adelante, en los últimos 10 años, la aparición de secuenciadores con capacidades aumentadas de hacer lecturas, lo que llamamos lecturas largas, de miles de pares de bases, a diferencia de las secuencias de NGS, que son secuencias relativamente cortas, como vamos a ir viendo. Todo esto, por supuesto, se ha contextualizado en lo que llamamos las ciencias ómicas, en el cual hemos estratificado las diferentes moléculas que hay en las células por niveles a nivel genómico, transcriptómico, proteómico, metabolómico y así una serie de variantes. Pero resulta que para poder procesar todo esto se requiere de un poder computacional y de procesamiento de información que es abordado en este caso por la bioinformática, siendo digamos un área común en la cual se van a integrar no solamente los diferentes criterios en los que se han desarrollado los análisis para el estudio de la biología, ¿verdad? De los organismos y las moléculas en función de una pregunta, sino van de la mano inclusive con el desarrollo de la tecnología, en este caso de secuenciación y las nuevas estrategias, y por supuesto una parte de procesamiento de información que incluye no solamente elementos desde la computación e informática, sino la integración como un área emergente para volver a generar nuevas hipótesis, pero muchas de ellas, por ejemplo, hipótesis in silico que deben ser validadas experimentalmente. Y aquí tenemos también otros, dentro del área, algunos otros acercamientos, también pertenecientes o muy relacionados a la bioinformática, que es el análisis de grafos para describir las interacciones moleculares, como vemos por acá. Y entonces se pueden crear redes moleculares, estas denominadas redes a gran escala, porque tienen muchísimos nodos, muchísimas, en este caso, genes, y describir las relaciones entre sí y cómo funcionalmente están relacionados, como se ven aquí con los grupos representados con colores. Sin embargo, nosotros también podríamos hacer modelos de la descripción de algún fenómeno biológico utilizando redes de mundo pequeño, como lo llamamos, que son básicamente redes con un número relativamente pequeño de elementos, como lo vemos acá, en comparación, por ejemplo, con las redes a gran escala. Y bueno, ¿cómo es este tema de la secuenciación de nueva generación, siguiente generación o segunda generación o secuenciación masiva paralela? El concepto de secuenciación masiva paralela parte del hecho de que, bueno, teniendo un ADN de interés a secuenciar, vamos a fragmentarlo y vamos a ponerle a cada uno de esos fragmentos un extremo, que ese extremo es una secuencia pequeña, conocida. Y al ser una secuencia conocida, entonces se puede hibridar en alguna superficie y posteriormente se puede hacer un proceso de amplificación para mejorar la señal. Como vemos aquí, eso es en grandes rasgos. Y después de esa amplificación ocurre propiamente
lo que es la secuenciación de cada uno de estos. Esto se va a hacer, por supuesto, en algo eh, miniaturizado, donde ocurren miles de reacciones en un pocillo y se va a proceder entonces con la lectura de cada una de las bases y se van a generar miles y miles y miles de secuencias que luego tienen que ser ordenadas en un proceso que llamamos el ensamblaje. Si bien se han desarrollado a partir del año 2004 diferentes tecnologías de secuenciación con reads cortos, ¿verdad? Secuencias pequeñitas más o menos que pueden variar desde 50 a unos 300 o inclusive ya ahora 1000 pares de bases. Hay diferentes modificaciones, versiones y demás, pero como les decía, si bien se han creado diferentes estrategias, la más exitosa, ¿verdad? Y la que básicamente se instauró como tal fue la secuenciación basada en síntesis de Illumina. Y en este caso, antes de entrar en los detalles de cómo es que funciona, tenemos algunas otras estrategias ya descontinuadas, por ejemplo el equipo 454 de Roche, que se basaba en pirosecuenciación, que es justamente la liberación de los fosfatos cuando se hacía la extensión de la cadena, también por síntesis, o inclusive otra estrategia de Heliscope, de secuenciación de una molécula simple o ligación inclusive. Pero bueno, en general lo que nos interesa es ver rápidamente lo que es la estrategia de síntesis de Illumina, que en este caso lo que hace es una secuenciación basada en síntesis, es decir, que va haciendo una hebra, ¿verdad? Tiene una hebra molde, que es la que estaba en esos clústeres o cuando hubo la hibridación. Se van pegando cada uno de los nucleótidos, pero cuando se pega el nucleótido, resulta que tiene una fluorescencia asociada y ese grupo fluorescente se va a registrar. Como hay muchas copias de esa secuencia, ¿verdad? Que había un proceso de amplificación, como mencioné antes, resulta que ocurrió una excitación y se va a reconocer como una imagen donde se va a ver un grupo de moléculas, un clúster, ¿verdad? Un grupo de moléculas que van a tener una fluorescencia asociada que va a ser específica para cada nucleótido. Entonces, lo que nos va a ir dando es una emisión que es registrada. Si viene un nuevo nucleótido, hay una emisión que es registrada y así. Entonces, conforme se va incorporando cada nucleótido, hay una secuenciación, un proceso de medición de fluorescencia de esos grupos, ¿verdad? Como todos esos clústeres son copias, entonces va a permitir aumentar la señal. Ese es el objetivo. Y entonces es basado en imágenes. Y durante ese proceso entonces vamos a ser capaces de reconocer cuál es la base que se ha incorporado por ese análisis de imágenes. Eso por supuesto automatizado dentro de cada uno de los equipos. Sin embargo, tenemos también avances que ya después del año 2010 empezaron a salir estas tecnologías de reads mucho más largos. Antes les mencioné en los casos de reads cortos como máximo tal vez 1000 pares de bases. Estas van a tener una capacidad de leer secuencias de miles, inclusive se ha reportado hasta 150.000, 140.000, 150.000 secuencias en fila, ¿verdad? Es decir, que podemos hacer una lectura. Este tipo de lecturas lo que tienen como característica es que utilizan componentes en la escala nanométrica y que se llama secuenciación de molécula simple, en el sentido de que no se requiere de un proceso de amplificación, ¿verdad? Como antes, que se amplificaba para tener una mayor señal, que a la hora de tomar la foto yo vea el grupo de moléculas como son iguales, veía un punto de color. En esta no, esta es una molécula simple que se hace pasar por un componente nano, de tamaño nano, ¿verdad? De la dimensión nano. Y tenemos dos estrategias. Una que es PacBio, que se llama también SMART, que es una secuenciación de molécula simple en tiempo real. Y eso es porque el ADN se hace pasar a través perdón, no hace pasar, en este caso hay una síntesis más bien,
Hay una síntesis de la hebra, ¿verdad? Pero que conforme, muy similar a como se hacía en el caso de Illumina, conforme se va incorporando cada nucleótido vamos a tener un registro de una emisión. Sin embargo, esta es una señal fluorescente que la vamos a ir registrando base a base sin necesidad de pasos intermedios que sí ocurre en Illumina, ¿verdad? De que tiene que haber unos pasos de lavado y demás, sino que aquí va haciendo una lectura una a una y conforme se va incorporando va a haber un registro de la intensidad y con diferentes métodos de análisis de series de tiempo se van a identificar patrones en esa señal que va a permitir la identificación de los nucleótidos. En el caso de Oxford Nanopore, ahí sí se hace pasar por un poro que va a interrumpir el flujo de protones que existe en una membrana, que es donde está ese poro, ¿verdad? Es un nanoporo como tal. Y entonces la ruptura de ese flujo de protones resulta que nos va a dar un registro, como lo vemos aquí, que va de igual manera tener patrones asociados a la composición, ¿verdad?, de cada uno de los nucleótidos. Inclusive esto se puede utilizar para hacer el estudio, ambos, ¿verdad? Para el estudio de, por ejemplo, bases modificadas, como aquí digamos una metilación. Entonces es posible la identificación no solamente de los nucleótidos como tal, sino nucleótidos modificados con estas dos estrategias. Vamos a ver entonces en los dos señales que van a ser codificadas para eventualmente hacer un registro de nucleótido a nucleótido. Como les decía, la diferencia aquí es que no tenemos verdaderamente un proceso de amplificación como si ocurre, digamos, tradicionalmente en Illumina, que también tiene otras estrategias más recientes en donde ya eso no se incorpora. Bueno, entonces tenemos aquí un panorama global de la secuenciación con diferentes eventos que a nivel histórico han implicado entonces esos niveles en lo que llamamos las generaciones, ¿verdad? Tenemos una primera fase, lo que sería la secuenciación basada en GEL, con los trabajos de 1977 de Gilbert y de Sanger de forma independiente, siendo exitosa finalmente la de Sanger. Y para el 88, 1987, 88, la automatización de esa electroforesis haciendo una versión capilar, ¿verdad? Una electroforesis capilar que permitió entonces mejorar. Y con esto el proyecto del genoma humano, ¿verdad? Entonces todo esto representó la primera generación, una primer generación, ¿verdad? La secuenciación Sanger y la modificada para automatizar Sanger, ¿verdad? Por electroforesis capilar. Y luego dar paso, ya en el año 2004, dar la secuenciación masiva paralela, en los cuales se tiene principalmente la tecnología de Illumina. Aquí, bueno, aquí eso está un poquito corrido a mi gusto, pero probablemente está asociado a cuando fue instaurado como tal la tecnología ya en los mercados, pero verdaderamente ya el año 2004, 2005 ya el secuenciador como tal estaba disponible. Y ya para el año 2010, que se sale la publicación del SMART, ¿verdad? De la secuenciación de moléculas simple, y luego el nano por un poquito más adelante, por 2013, por ahí, en esos años. Es lo que se llamaba entonces la tercera generación, ¿verdad? Esa tercera generación, entonces, que utiliza moléculas simple y nanotecnología para la secuenciación. Y bueno, otro de los aspectos relevantes con respecto a lo que son la secuenciación es el costo, ¿verdad? Hay una ley que se llama la ley de Moore que hace referencia a cómo, bueno, originalmente la ley en realidad lo que habla es de la capacidad de almacenar información en un microchip, que eso se traduce a costos, ¿verdad? Es un asunto de procesamiento de información. Entonces vemos aquí el costo de secuenciación del genoma humano, como lo vemos acá, que se esperaba que tuviese una caída relativamente lineal. Sin embargo, lo que sucedió
¿verdad? Cuando se publicó el genoma humano, como vemos aquí. Conforme pasaron los años y la introducción del NGS, ¿verdad? La secuenciación de nueva generación, se ve una caída abrupta en los costos de secuenciación, con una ruptura entonces de la ley de Moore. Bueno, con esta introducción entonces nos hemos ubicado digamos, este es el escenario previo a lo que es la bioinformática, en el cual entonces surge la bioinformática como un área para solventar una incapacidad de procesar la información o la gran cantidad de información por sí sola, a diferencia de lo que antes se podía hacer con Sanger, en los cuales se estudiaban regiones particulares del genoma. Pero con esta nueva invención en las cuales se puede hacer una lectura masiva paralela, resulta que se requería de una serie de estrategias para reconstruir las secuencias. ¿Eso por qué es relevante? Bueno, primero porque no existe una tecnología capaz de agarrar el extremo de un punto particular del ADN y recorrer, por ejemplo, un cromosoma completo. Eso no existe en ninguna tecnología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya mencionamos, se tiene que fragmentar, hacer la lectura de cada trocillo o cada segmento del ADN y cada uno de esos fragmentos luego tienen que ser acomodados. Es literalmente un rompecabezas y es donde entra la bioinformática como área de estudio y se puede oficializar como inaugurada a partir de la secuenciación NGS. En realidad ya existía desde antes con otros acercamientos, otro tipo de análisis y demás, pero ahí se vio propiamente formalizado. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una imagen como esta. Esta imagen, este sería nuestro genoma original. Y lo que vamos a hacer es fragmentarlo. Una alternativa que tenemos es utilizar Illumina, en el cual nos va a dar una fragmentación en segmentos todos del mismo tamaño, como lo vemos aquí, todos del mismo tamaño, y que cada pedacito es fiel a la imagen original como lo vemos ahí. Entonces nosotros vamos a secuenciar o vamos a estudiar cada uno de estos cuadros, que en el caso de la ADN sería secuenciar cada cabito, pero luego tenemos que armar el rompecabezas. De eso se ocupa la bioinformática. En el caso de las tecnologías que utilizan lecturas largas o reads largos, ¿verdad? Son fragmentos mucho más grandes del genoma. Lo que podemos observar en esta imagen es que son fragmentos mucho más grandes, entonces nos van a facilitar mejor la reconstrucción del rompecabezas. Definitivamente va a ser mucho mejor. Pero como vemos, tiene muchos errores, todas esas zonas borrosas. Entonces, no es que tener reads más largos vaya verdaderamente a ser mejor, ¿verdad? Ayuda para muchos casos, para el ensamblaje, pero tiene muchos errores. Dependiendo del objetivo, podría ser conflictivo. Volviendo al caso de Illumina, que es el que utiliza reads pequeñitos, fragmentos pequeños, vean todas estas zonas aquí del cielo representadas en la imagen, son iguales. Entonces, cuando yo vaya a armar el rompecabezas, yo no tendría capacidad de discernir si este fragmento, por supuesto aquí lo puedo reconocer porque está ya acomodado, pero si yo lo veo solo este fragmento, yo no sé si pertenece aquí o pertenece aquí o si pertenece a algunos de las otras regiones que son iguales. Todo esto es lo que llamaríamos una repetición. Una repetición porque cada uno de estos cuadritos son iguales. De manera tal que Illumina no me tiene una capacidad para resolver estas regiones. Pero utilizando reads largos, sí. Ahí sí podría yo detectar cuál es la configuración verdadera de cada una de estas regiones. Basado en esta analogía, entonces la conclusión es que cada uno va a tener sus ventajas. Illumina por su parte, reads cortos en general, va a tener una alta fidelidad, pero no me logra resolver regiones repetidas. Mientras que las tecnologías de reads largos como Nanopore o PacBio, aunque podrían resolver regiones repetidas,
tienen problemas de fidelidad, van a tener errores, muchos de ellos a veces inclusive sistemáticos. Pero ¿cómo entonces trabajamos con la reconstrucción? Esa reconstrucción, aquí vamos a tener un ejemplo en donde tenemos la casa, casa es bonita y esa casa está vacía. Lo que vamos a tener es una fragmentación y si ustedes ven, hay algunas regiones, por ejemplo la palabra casa, la sílaba es y es, aquí hay una repetición, casa otra vez. Resulta que yo toda esta oración la podría reconstruir si utilizo nada más estos caracteres. Podría decir la casa y puedo enciclar casa como tal. Y digo casa otra vez y casa. Aquí los números están representando los pasos. Entonces la casa, casa, casa. Llevo esta frase. Es bonita y, ¿verdad? Todos estos pasos aquí seguidos. Y vean que vamos a seguir, esa casa está vacía. Entonces la puedo reconstruir con los elementos que tengo de antes. Y esa, ¿verdad? Es y ya. Y esa, puedo seguir por acá. Casa, el punto número, el punto 11. Casa es, está vacía. Y esto nos define un grafo. Vean que yo en este caso arranqué de la secuencia original. Imaginemos que este es el genoma, es la secuencia original. Y utilizando unos pocos caracteres, o menos caracteres que la totalidad, puedo hacer la reconstrucción. Sin embargo, nosotros no trabajamos viendo el genoma completo, sino más bien hay que hacer esta reconstrucción que nos va a generar un grafo como este a partir de segmentos de esta oración, pero deberíamos hacer la misma reconstrucción. Esos segmentos son ensamblados entonces, como ven, se genera un grafo de puros segmentos y se hace un traslape con algo que se llaman los grafos de Bruegel. Vamos a ver, aunque no es objetivo de hacer toda esta reconstrucción, de toda la matemática y todos los detalles algebraicos que medían esto, vamos a ver una reconstrucción utilizando un video animado. Entonces, para la estrategia de ensamblaje de genomas, vamos a partir de que tenemos ADN de interés y lo vamos a extraer. Este proceso de extracción de ADN sería un proceso regular, como se hace con los kits comerciales o con los reactivos normales de laboratorio. Y vamos a proceder con una fragmentación. Esa fragmentación puede ser enzimática o puede ser física también. Y en cada uno de esos segmentos, aunque no tenemos aquí el detalle, vamos a secuenciarlos. Recordemos que verdaderamente dependiendo de la tecnología, Illumina o Nanopore, vamos a tener variantes. Cada uno de esos segmentos se van a secuenciar, que es lo que estamos representando ahí. Podrían haber diferentes tamaños y a esos productos los llamamos reads. Viene una fase de ensamblaje que lo llamamos contigs. Contigs que significaría contiguos. Y ese ensamblaje lo que hace es verdaderamente la reconstrucción del rompecabezas. A veces no es posible terminar en una sola hilera y entonces utilizamos un genoma de referencia para ver cuál es el orden de esos contigs. Inclusive podríamos detectar zonas no resueltas como esa que tenemos ahí. Y finalmente entonces tenemos un posible ensamblaje con algo que llamamos en conjunto un scaffolding. Les mencioné además entonces de que, sin embargo, tenemos un concepto que contrasta completamente con eso, que es el mapeo a genoma de referencia. Y que es más bien el caso en el que uno se cuenta con un genoma basal o de referencia y que suponemos que no van a existir mayores variantes en el genoma que me interesa estudiar.
Eso puede ser algo operativo o técnico, es decir, que hacer un ensamblaje nuevo de repente va a ser completamente innecesario en función de la pregunta que yo quiero resolver. Por ejemplo, si quisiéramos buscar análisis de variantes en un genoma humano, eh, tal vez, aunque existen regiones o demás que pueden ser diferentes, me interesa ir a buscar las mutaciones de repente de ciertos genes. En ese caso, tal vez hacer un ensamblaje nuevo no va a ser tan útil si verdaderamente yo quiero ir a buscar algo en particular, mutaciones en particular. Entonces, en ese caso, utilizamos un genoma de referencia. El mapeo a genoma de referencia lo que hace es, utilizando justamente una secuencia, trata de hacer o de colocar cada uno de los segmentos secuenciados, los ordena sobre una secuencia basal y luego hace una evaluación. Por ejemplo, supongamos que tenemos la casa es bonita y esa casa está vacía. Entonces, cada uno de los segmentos que se han secuenciado se van a ubicar de manera tal que va a corresponder con un alineamiento. Ese alineamiento, como ven, yo podría luego hacer una lectura. Entonces diría, la primera letra es la L, la segunda letra es la A, la tercera letra es una C. Como ven aquí, encontré un error, pero este cambio solo está en una de las secuencias, no en todas. Entonces probablemente es un error del secuenciador en ese punto, en esta secuencia en particular. Sin embargo, hay otras variantes, por ejemplo, vean aquí, bonita. En el genoma que yo he secuenciado, aparece una Anita, ¿verdad? Esbanit, Anitai, Aesbanitai, Esba. Sistemáticamente todos los casos es una A. Entonces, esta es una posible mutación. Como les decía, hacemos una lectura extremo a extremo y podemos entonces reconocer cuál es la secuencia verdaderamente o la secuencia que está en el genoma de interés. En este caso, vemos una sustitución de una O por una A. Con lo que respecta a aplicaciones, entonces, unas aplicaciones más populares a nivel genómico es justamente la identificación de variantes, como vimos ahí con un alineamiento. Vean que aquí, alineamiento, lo que vemos es un color morado para indicar de que hay una diferencia, pero es sistemática. Ocurre en todos los reads o todas las secuencias. Algo de esa forma sistemática, entonces nosotros, bueno, teniendo por supuesto protocolos bioinformáticos estandarizados, podemos verificar que corresponde a una posible variante y este fenómeno, perdón, este estudio en general es lo que llamamos un llamado de variantes o el Boolean calling. Y es la identificación de variantes y el estudio de potenciales ya sean marcadores o candidatos para que puedan asociarse a enfermedades. Otra modificación que se tiene con respecto a la secuenciación es una tecnología, una modificación de NGS que se llama RNA-seq, que consiste en la secuenciación de ARN. Ese ARN puede ser codificante o no. Y ese ARN, por esta estrategia RNA-seq, hay muchas variantes, pero en esencial lo que busca es una secuenciación en donde se produce un ADN copia. Y ese ADN copia es el que verdaderamente se secuencia. Y en general asumimos que la cantidad de reads que se van a tener por cada uno de los fragmentos, que es ADN copia, va a corresponder con la cantidad de transcrito originalmente presente. Entre más transcrito, más ADN copia. De esa manera vamos a tener una inferencia. De esa manera vamos a tener una inferencia de la abundancia del transcrito por esta estrategia.
Una tercera estrategia que tenemos es el estudio a nivel metagenómico, que esto se basa en la identificación de las unidades operativas, unidades taxonómicas operativas de, que eso es entre comillas, los organismos que existen en una comunidad. Entonces vamos a tener muchos genomas y esos genomas van a ser fragmentados, van a ser secuenciados y luego cuando se va a proceder con el ensamblaje, lo que se va a tratar de hacer es hacer un ensamblaje diferencial para reconocer los diferentes genomas. Y esto es posible debido a gracias a las grandes variantes que existen entre los diferentes organismos, ¿verdad? Hay muchas diferencias. Entonces, esas diferencias son posibles de separar cuando se hace este reconocimiento. Y existe otra modificación que se llama secuenciación post-inmunoprecipitación de la cromatina. Y esto lo que se basa es en, uno, identificar el ADN que está interactuando con proteínas. Y para eso entonces se tiene primero un anticuerpo contra una proteína de interés y se va a dar una inmunoprecipitación de esas proteínas que van a tener el ADN unido en esa fragmentación, como lo vemos acá. Y luego va a haber una liberación de ese ADN, lo que se llama el proceso de purificación. Y este ADN es el que va a ser objeto de secuenciación y luego se van a poder reconocer. Esto es muy importante para el estudio de la regulación, por ejemplo, de la expresión. Y en esos estudios de la expresión, entonces lo que se van a ver son las interacciones de proteínas o de factores de transcripción, por ejemplo, interactuando con el ADN en condiciones experimentales diversas. Existen algunas otras aplicaciones, por ejemplo, de secuenciación de exoma o inclusive estudios metagenómicos a nivel de transcriptómica o también la secuenciación transcriptómica y secuenciación de genomas de célula simple. Sin embargo, son modificaciones de estos y muchos de ellos van en realidad en función de separar componentes, pero todos, como ven, parten del principio en realidad de que al final lo que se secuencia es un ADN, pero ese ADN va a tener un origen múltiple, ya sea un ADN copia proveniente de transcritos, ADN proveniente de múltiples organismos o ADN selecto que estaba interactuando con proteínas. Dentro de las experiencias que hemos tenido, justamente en el estudio, diferentes estudios con modelos biológicos, voy a hablar de algunos en particular. El primero es el análisis de variantes en genes de relevancia cardíaca. Para esto hemos estandarizado con la doctora Mariela Solano un protocolo en el cual hacemos una secuenciación de genes relacionados a enfermedades cardíacas y hemos estandarizado un protocolo en el que comparamos tres algoritmos de análisis de variantes, identificar mutaciones. Y con esto lo que hacemos es un mapeo, dado que tenemos el genoma de referencia humano, tenemos las secuencias de esos genes, lo que se quiere identificar es si los pacientes, por ejemplo, pacientes en los cuales un familiar murió con un infarto, tuvo un infarto de miocardio y que les llevó a la muerte. Entonces se detecta, por ejemplo, en familiares la posibilidad de mutación, si existen mutaciones, que podrían explicar un fenómeno hereditario. Entonces hacemos un alineamiento, como vemos aquí tenemos los reads, ¿verdad? Las lecturas, y tratamos de identificar variantes. Pero la validación de estos métodos lo hacemos verdaderamente no con datos de pacientes, sino con algo que se llama el estándar de oro. Por decirlo así, es como un control externo. Y ese control externo lo hacemos con datos
de análisis de variantes que ya están validados y lo que evaluamos es la capacidad de nuestra estrategia bioinformática de obtener los mismos resultados como se esperaba. Por ejemplo, aquí nosotros en nuestros algoritmos teníamos una precisión, por ejemplo, con uno de ellos, con el primero, teníamos una precisión del 90 y casi 99%, otro un 93% y tenemos otro al 100%. Entonces, se evalúan esos algoritmos porque uno de los principios fundamentales en bioinformática es que no tenemos a priori un protocolo que me resuelva todas las necesidades de, en este caso, análisis de variantes o cualquier otro tipo de los análisis, sino que va a depender de la distribución de los datos, de las regiones que estoy estudiando y en general de la complejidad y tecnología utilizada. Y bueno, en este caso nosotros luego hicimos un análisis de las variantes obtenidas porque la idea es que esto se está validando para un set de datos conocido. Evaluamos la capacidad de reconocer, ¿verdad? Como un control externo, un control de calidad externo. Y la capacidad de los algoritmos para reconocer lo que debería y posteriormente utilizarlo con pacientes. Otra de las aplicaciones que hemos tenido en mayor detalle, en realidad es lo que más he trabajado en los últimos 3 años, es el estudio de redes moleculares en Pseudomonas aeruginosa, pero arrancando inicialmente desde el ensamblaje del genoma. Este genoma en particular a nosotros nos interesa, es una cepa aislada en un hospital costarricense que tiene resistencia a carbapenems, lo cual lo pone como un organismo crítico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como categoría 1 prioritaria y que circula en nuestro país. En general, el objetivo de nuestro estudio ha sido caracterizar la respuesta a ciprofloxacina, porque en principio cuando nosotros ponemos la ciprofloxacina inhibimos o afectamos la replicación que va a tener una serie de consecuencias regulatorias en la transcripción y la traducción que va a llevar a un cambio en la composición de las interacciones moleculares. Sin embargo, la bacteria crece, es resistente. Entonces, nuestro objetivo es describir todas esas rutas moleculares, por ejemplo, rutas conocidas como una que se llama la SOS, para eventualmente identificar los puntos sensibles de esa red molecular, alterarla y ojalá modificar el crecimiento y que ahora sea sensible. Sin embargo, diferentes estudios que hicimos preliminarmente nos dieron la idea de que ese genoma tenía un mega adicional o sea, el tamaño del genoma era un mega adicional con respecto al genoma de referencia. Lo que nos hacía o nos daba la necesidad de hacer un ensamblaje de nuevo. Porque si hacíamos un mapeo por genoma de referencia, en este caso la cepa de referencia de Pseudomonas, ¿verdad? Que existe, no, estaríamos perdiendo un mega de información. Y ese mega de información es justamente donde consideramos estaban las características que hacían o mediaban esta resistencia a carbapenems. Ensamblamos entonces el genoma con una estrategia híbrida compleja, un trabajo más de 2 años. Y recuerdan que hablábamos de grafos para el ensamblaje. Este es el ensamblaje, uno de los ensamblajes iniciales. Esta es una versión mejorada. La idea es que al final tiene que quedar solo una hebra circular y vean la maraña que obtenemos. Cuando utilizamos una secuenciación utilizando Nanopore, logramos ese loop con tres fragmentos así conectados y finalmente haciendo un ensamblaje híbrido optimizado logramos un grafo en donde lograba la circularización del genoma. También hemos hecho un análisis comparativo para ver qué tan similar o no es ese genoma con otras pseudomonas y resulta que queda justamente clasificada con viejas conocidas que tienen un alto riesgo
Alto riesgo no en función de la enfermedad que produce, sino del riesgo de éxito en los ambientes nosocomiales, porque puede sobrevivir a ambientes extremos y tiene resistencia a básicamente todos los antibióticos. Y podemos ver la distribución que en realidad con los reportes que existen tiene una distribución a nivel de diferentes latitudes del mundo. Con este genoma secuenciado, además hemos realizado un experimento en el cual hemos observado que para un tratamiento con ciprofloxacina, que es lo que les mencionaba, se ve una reducción de la capacidad de crecimiento aun cuando estamos a concentraciones subinhibitorias, en donde la MIC, la concentración mínima inhibitoria, es de 32. Como vemos acá, estas concentraciones subinhibitorias sugieren una reducción concentración dependiente, pero fenómeno que no se veía para otros antibióticos. Procedimos a hacer un ensayo de secuenciación de transcritos por RNA-seq utilizando la ciprofloxacina y hemos hecho un análisis de expresión diferencial de toda esta información con unos análisis bioinformáticos estandarizados para obtener los perfiles transcriptómicos a través del tiempo en 2.5 y 5 horas. Y hemos creado también una red, como vemos acá a gran escala, en la que hemos identificado diferentes determinantes. Todos los que están azules resulta que son elementos de fagos residentes de la bacteria. Sorprendentemente, entonces, lo que estamos obteniendo es que cuando se pone antibiótico, se induce la expresión de fagos. Y entonces se maneja como hipótesis a partir de estos resultados que la caída en las curvas de crecimiento debe ser por la inducción de los fagos que lisan la bacteria para salir y por lo tanto reduce la curva en una forma dependiente de la concentración. Sin embargo, para lograr interpretar toda esta red hicimos una reducción con una serie de algoritmos y logramos identificar algunos elementos clave como este que representa un puente o un cuello de botella, que les mencionaba antes que un objetivo era identificar los puntos sensibles para destruir la red. Eventualmente en un futuro cercano esperamos empezar a manipularlo para destruir la red. Sin embargo, la observación que tuvimos a nivel transcriptómico de esta caída o asociada a la caída de las curvas de crecimiento en concentraciones subinhibitorias, la ocupábamos validar experimentalmente. Entonces las observaciones de los fagos en realidad fue muy conveniente porque pudimos hacer un ensayo en los que cuantificamos la producción de placas de fagos como unidades formadoras de placas en forma dependiente de la concentración de ciprofloxacina usada. Y como vemos, tiene un crecimiento exponencial que puede ser representado de una muy buena forma con una regresión exponencial. Y con esto, dentro de diferentes análisis que hemos realizado, hemos podido también identificar cambios a través del tiempo en análisis complementarios en esa red molecular como vemos por acá. Entonces, en este punto lo que tenemos es el uso de la transcriptómica y la secuenciación del genoma puestos a disposición para entender cómo podríamos modular la viabilidad de una cepa multiresistente por inducción de fagos con concentraciones subinhibitorias de un antibiótico para la cual la bacteria original verdaderamente es resistente, pero que media la activación de los fagos y por lo tanto la lisis. Por supuesto también este análisis que se puede utilizar desde el punto de vista bioinformático se puede poner a disposición del estudio del genoma del SARS-CoV-2, ocasionante la enfermedad del COVID-19, y hemos hecho una evaluación general. Existen diferentes recursos de internet en los cuales se puede dar seguimiento a cómo evolucionan los genomas, como vemos por acá, y aunque no es objetivo hablar de todos estos detalles, yo he preparado un par de materiales
uno a modo introductorio, un video de YouTube que aquí les dejo el link, y uno detallado desde los análisis bioinformáticos para el estudio de los genomas. Tal vez resaltando como producto principal es que dado el genoma de este virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, que tiene casi 30.000 pares de bases, con los análisis bioinformáticos se pudo determinar, yo reproduje estos análisis, no son míos por supuesto, están publicados, se pudo determinar de que había un parecido cercano, un 88% con virus SARS de murciélago, pero había una región faltante en el coronavirus que nos está afectando, ¿verdad? Esta región. Ese hueco que tenemos acá fue motivo para especular por parte de algunas personas de que había sido modificado el laboratorio. Sin embargo, cuando se hace un análisis con el SARS humano, resulta que es peor el asunto porque tenemos dos regiones no cubiertas. Esto alimentó la idea de que el virus podría venir en alguna forma, estar relacionado con murciélagos. Sin embargo, también se tiene el análisis, que esto salió un poco después, un coronavirus que no es tipo SARS, pero sí coronavirus de murciélagos, en los cuales, como ven, tenemos una cobertura total de la región genómica con una identidad del 96%, lo cual brinda la idea de que esto en general representa una salida a la explicación de que es un virus verdaderamente que está circulando en la naturaleza, ha tenido modificaciones, ese 4% de diferencia, y que llegó al ser humano probablemente con alguna interacción con animales. ¿Dónde? No lo sabemos. Más detalles de todo esto lo pueden ver en estos videos, como les decía, un video introductorio y un video detallado. Y en general, entonces, toda esa información puede ser utilizada para analizar variantes, ver cómo se distribuyen o van variando todas esas secuencias, haciendo relaciones filogenéticas e inclusive hacer un seguimiento por localidades y ver cómo se pueden generar como tipos o grupos de cepas que van creando clusters o este tipo sí, de cepas que tienen variantes que parecen seguirse a través de las localidades. Ya a modo de conclusiones, entonces como ven, esto ha sido una clase introductoria a lo que es algunos conceptos relacionados con la bioinformática, los conceptos por supuesto ligados de manera totalmente dependiente a lo que es la secuenciación. Entonces, básicamente es un área emergente y en el cual se ofrecen muchas oportunidades. Y por supuesto existen muchas soluciones que no, digamos que pueden servir para implementar análisis bioinformáticos junto con los secuenciadores para hacer análisis moleculares sin entrar en todos los detalles de los algoritmos y evaluación técnica y demás. Pero existen muchas oportunidades. Así que invitados a, ojalá que se involucren y lo implementen en diferentes niveles y diferentes medidas en sus laboratorios. Y esperemos así finalmente no ahogarnos en tantos datos que estamos generando con estas tecnologías y a veces con una incapacidad de poder llevar el mismo ritmo de análisis. Así que ha sido un gusto.